Pues muy bien hilado hoy lo que ha escogido Borja Terán con nuestro territorio negro, porque de alguna forma, si ustedes veían CSI, pues hoy tenemos una invitada que es el Grison de la policía, ¿no?, española. La ciencia se ha convertido en los últimos tiempos en la aliada imprescindible para la resolución de los crímenes y no hay investigación que no cuente con la ayuda de técnicas forenses, ¿no? Bien, hoy Luis Rendueles y Manu Marlasca, ¿qué tal? ¿Cómo estáis los dos? Hola, os podría haber preguntado... Hola, Manu. ¿Qué tal? ¿Luis? Hola, hola. Ahora, vale. Os debería haber preguntado vuestra serie de detectives favorita, que seguro que cuando erais pequeños también teníais alguna, ¿no? Sí, yo Hill Street. Ay, aunque eran canción polis, triste. era una comisaría. Era una comisaría, era chulísima. ¿Y tú, Manu? Yo me voy un poquito antes, yo probablemente Colombo. Hombre, de sí. Colombo sí que hemos hablado y hemos puesto la sintonía, además. Sí, probablemente Colombo. No Colombo CSI, desde luego, como te va a contar ahora nuestra invitada. Sí, porque ella ya es CSI, ella es millennial, ¿no? Supongo, ya es otra generación. Vale. Bueno, la especialidad de la que vamos a hablar, pues seguramente es poco conocida para el gran público, ¿no? Y parece desagradable. Es la entomología. ¿Qué es la entomología? Bueno, pues es la disciplina que estudia la fauna que llega a un cadáver pocos minutos después de la muerte, a los pocos minutos. Ella es Ana García Rojo, es responsable de entomología de la Comisaría General de Policía Científica. Ana García Rojo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eso del Grison del CSI, pero de la Policía Española, ¿cómo le ha sentado, Ana? Pues estupendamente, me parece, bueno, es una buena forma de empezar, ¿no? Sí, correcto. Bueno, quiero que me cuenten, Luis y Manu, cómo conocisteis a Ana García Rojo y desde vuestro punto de vista, ¿cómo es? ¿Quién es? ¿Qué hace? Bueno, pues Ana, por encima de todo, yo la conocí porque yo soy un poco friki del tema este de la entomología forense. Hace muchos años cayó en mis manos un libro de Goff, de un autor que se apellida Goff, que se llama Las moscas detectives, y aquello me atrapó esa especialidad y he procurado siempre aprender y acercarme a las personas que se dedican a esto, ¿no? Y Ana es la responsable, ni más ni menos que de la entomología forense de la Comisaría General de Policía Científica, ¿no? Es una persona, ya lo vas a ver ahora, muy alejada de los clichés que nos ha dado el cine, entre otros CSI y otras series, películas. Está muy lejos de esos clichés, pero lo que sí que yo creo que destacaría es que es una verdadera, y perdón por la expresión que voy a hacer, una verdadera loca de las moscas y de los bichos y de los gusanos y de los escarabajos. Se lo sabe todo, ¿no? Por tanto... No solo se lo sabe todo, sino que te habla de un gusano como hablo yo de mi perro pastor belga malinois. Quiero decir, con la misma pasión. Bueno, es que en ello va a resolver tantísimos crímenes, ¿no? Y casos que de entrada son muy complicados. Bueno, para entrar en materia, vamos a recordar una secuencia de un clásico del cine en el que dos entomólogos, como Ana García Rojo, hablan con una agente del FBI que es Clarice Sterling, ya saben, El silencio de los corderos. Agente Sterling, le presento a doña Aquerontia Styx, más conocida por sus amigos como la polilla de la muerte. ¿Y de dónde procede? Eso es lo extraño, solo viven en Asia. ¿Asia? Aquí tendríamos que criarlas a partir de huevos importados. A esta la han criado alimentándola con miel y hierbamora, manteniéndola caliente. La han mimado mucho. Están hablando, en esa secuencia del silencio de los corderos, están hablando de una larva que encuentran en la garganta de un cadáver. Sí. Bueno, así que... Y has visto las pistas que da. O sea, es un cadáver hallado en Estados Unidos y esa larva solo se cría en Asia. Luego la persona que ha metido esa larva, el asesino, tiene que haberla criado en algún sitio muy particular, con mucho, como dicen ellos, mimándola, con miel, en fin. Ya sitúa y da pistas a Clarice, ¿no? En esa fantástica película. Eso... a menor escala, pero en parte real, y ahora lo explicará Ana, sucede aquí, y sucedió en casos concretos, y para eso vamos a hablar de eso. Ana, ¿cómo decidió usted dedicarse a la entomología forense y luego cómo acabó en la policía, claro? Pues la verdad es que se lo comentaba a Manuel y a Luis, que soy una apasionada de esto desde que era pequeñita, que salía al campo, que, bueno, recogía cositas para mis colecciones pequeñitas entonces. Siempre tuve muy claro que quería estudiar biología, que quería estudiar insectos y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Nunca podría haber pensado que podía dedicarme a esta área, ¿no?, tan bonita dentro de la policía. Y por empezar definiendo, la entomología forense, ¿a qué se dedica exactamente?
Bien, bueno, pues casi que lo explicó usted muy bien al principio. En entomología forense estudiamos insectos, pero no todos los insectos. Son aquellos que son de importancia médico-legal, de interés forense, y que en la policía están centrados en aquellos insectos que son recogidos durante la inspección técnica policial del lugar de los hechos, evidentemente en relación con una investigación policial, y claro que su análisis, su estudio, pues pueden aportar datos muy útiles para la instrucción judicial de un caso. Claro, donde hay insectos, hay una frase hecha, perdona Julia, hay una frase hecha que dice que los insectos son los primeros que llegan al lugar del crimen después del asesino, ¿no? Sí, y hay un orden, ¿no, Ana? Aunque no es un orden estanco, sí que tú, viendo los insectos que te entreguen o los que te fotografían y te enseñan, tú sí puedes saber un poco el orden en el que llegan los insectos, ¿no? El tipo de mosca, cuánto tiempo lleva ese cuerpo ahí, ¿no? Sí, bueno, eso es correcto. Vamos a ver, los insectos, en el momento en que se produce la muerte del individuo, se inicia el proceso de descomposición cadavérica, y eso es un proceso activo. Eso va a implicar que si las condiciones climatológicas son las adecuadas, los insectos pueden estar activos, van a llegar a ese recurso, van a colonizarlo, y que lo van a hacer en sucesiones. Las sucesiones son predecibles, pero no son estancas, es decir, ni matemáticas. Y ahí es donde entra un poquito el conocer en profundidad el elenco faunístico, su comportamiento biológico, todas las connotaciones que estos insectos puedan tener para poder estimar ese intervalo de muerte, ¿no? O sea que donde veríamos nosotros solamente, Ana, bichos asquerosos, usted ve aliados en cualquier investigación, claro. Pues sí. Claro. ¿Y cómo es el proceso de colonización? Es decir, ¿cuánto tiempo lleva un cuerpo muerto hasta que llega el primer colono, digamos? A ver, insisto, si las condiciones climáticas son adecuadas y ese cadáver no está en un contenedor hermético que impida el acceso de esos insectos, o por ejemplo que llueva o haya un viento muy fuerte que impide la actividad de estos especímenes, no tarda prácticamente nada. Son insectos que tienen una capacidad de detección del cadáver muy grande, tienen unas estructuras que detectan el olor a putrefacción de forma casi inmediata, y en pocos minutos han podido llegar al recurso. Empieza la colonización. Y bueno, en pocas palabras decir que en principio estarían aquellos insectos que llegarían atraídos por la materia orgánica en descomposición de la que se van a alimentar, otros luego ya secundarios que tienen un rol depredador, o incluso también pueden también en parte estar atraídos por esa materia orgánica, y luego ya están por los oportunistas que están ahí pues porque les protege el cadáver, o por la humedad, o por cualquier otro factor. Perdone, pero ¿llegan de dónde? A ver, están en la naturaleza. Esa es una pregunta importantísima, porque ha habido muchas teorías a lo largo de la historia que sustentaban la generación espontánea. Exacto, y eso no debe ser verdad. No, en absoluto. Estos insectos, insisto, están en la naturaleza, y por el comportamiento alimentario, por esos roles que desempeñan cuando acceden al cadáver, que es un recurso para ellos, es entonces cuando empieza su actividad. Pero además ahí, en un cadáver, Julia, y los oyentes también, y si no que lo confirme Ana, en un cadáver no solo son necrófagas, es decir, que se alimentan, sino que además ahí hacen su ciclo reproductivo. Por eso muchas veces es muy importante ver lo que hay alrededor del cadáver, si lo que hay son larvas, si lo que hay son huevos, porque eso nos va a dar una fecha muy aproximada de cuándo llegaron y cuándo empezaron esa actividad. ¿Es así? Sí, o sea, hay que buscar en el cadáver y alrededor del cadáver, precisamente por el comportamiento de los juveniles, de los adultos, depende y por supuesto del espécimen en cuestión que se está analizando y que se considera como colonizador primario de fenología temprana. Y también me ha contado Manu Luis que también depende de si ese cuerpo aparece al nivel del mar, si está en una zona más alta, si está en un medio acuático, si está en el interior, ¿no? También eso aporta muchas pistas con la fauna que usted encuentra. Exactamente, sí, estos son factores que hay que analizar y tener en cuenta para hacer este tipo de estudios. Es decir, va a influir los factores climáticos, va a influir, por supuesto, la zona biogeográfica donde aparezca ese cuerpo muerto, el tipo de entorno. Por ejemplo, un cadáver
expuesto, que esté directamente expuesto al sol o que esté a la sombra. Por supuesto que sea un ecosistema terrestre, que sea un ecosistema acuático, infinidad de factores. Aquí ya hemos resuelto, creo, la pregunta de dónde llegan esos animales, esos insectos, mejor dicho, porque había una pregunta de un oyente que ahora mismo ha llegado diciendo, ¿hay algún insecto que habite en el cuerpo de alguna forma a la espera de la muerte? No. Y entonces dice, ¿el origen de los gusanos que invaden los tejidos muertos, de dónde provienen también? A ver, es que sí que es cierto que es importante saber que nosotros tenemos una fauna que está en nosotros cuando estamos vivos y cuando se produce el proceso de descomposición cadavérica, que es muy muy complejo, se inicia una actividad de esa flora que puede entrar de fuera a través de orificios naturales, pero que puede proceder sobre todo del tracto intestinal y demás. Pero esto es más microbiano. Hay una fase, digamos, en presencia de oxígeno, otra intermedia entre oxígeno y no oxígeno, y otra totalmente que se desarrolla en ausencia de oxígeno. Pero este tema del que estamos hablando se refiere a aquellos insectos de importancia médico-legal que no están en el cuerpo. Es decir, que están en la zona biogeográfica y por esas connotaciones que explicaba, ese cadáver, ese recurso es atractivo para ellos y por eso lo colonizan, para aprovechar ese recurso. Y sí que hay antrópodos, sí que hay algún gusano que forma parte de esa fauna también. Sí, bueno, el gusano, vamos a ver, dependiendo del espécimen a que nos refiramos, si por ejemplo hablamos de moscas, esa gusanería a la que usted se refiere realmente es una fase juvenil del ciclo biológico de esa mosca. En el caso de escarabajos, coleópteros, exactamente lo mismo. Es decir, esa gusanería es una fase juvenil de esa especie que es de interés forense y que resulta muy importante analizar cuando estamos estudiando un cadáver, sobre todo en el caso de muertes violentas, que van a aportar una información muy útil. Hay un oyente, Fanny, que pregunta ¿qué información se obtiene de las diatomeas? También. ¿Qué son las diatomeas, Ana? A ver, las diatomeas son elementos que están en entornos acuáticos. La presencia de diatomeas que se pueden adherir al cuerpo también, o sea, estamos hablando de entomología forense, pero también existe la botánica forense. Entonces, de la misma manera que ustedes entienden que un insecto, por su ciclo de desarrollo, lo que tarda en esas etapas y que nos da esa información, también esa información nos la da una diatomea. Claro, si hay una diatomea puede indicar cuánto tiempo lleva un cuerpo o un cadáver en el agua, por ejemplo. Claro, es fundamental en estos casos para ecosistemas acuáticos. Y no es un insecto de interés forense, pero también aporta una información muy útil. Digamos, hay especialistas ya de esa rama de botánica forense, digamos, que trabajan también. Es un elemento muy, muy útil. Y eso de que incluso cadáveres que pueden estar cubiertos de hormigón, hasta ellos también llega, digamos, esa fauna cadavérica, ¿eso es cierto? Pues sí, porque nosotros tuvimos un caso muy curioso hace unos años en una localidad del centro de España en el que después de un ajuste de cuentas pues el individuo que mata al otro individuo pues lo mete debajo de la barra de un bar y que está hecha de hormigón. Entonces ese señor, claro, no calcula que en el proceso de descomposición cadavérica hay una fase en la que el cuerpo se hincha, se generan gases y el cuerpo se hincha. Se ve que lo debió meter de una forma muy superficial y aunque aparentemente ese suelo era normal, cuando el cadáver empieza a hincharse y a expeler los líquidos de putrefacción, genera grietas en el suelo. Ajá. Y entonces, por esas grietas, salen al exterior esa gusanería que no deja de ser una fase juvenil de, en este caso, una mosca de interés forense. Una mosca de interés forense. Creo que una vez en un pozo que hallaron ustedes los cuerpos de una madre y su hija que habían sido asesinadas por el padre, ¿no? Padre de la niña y marido de la... encontraron en un pozo y allí no cuadraba alguna cosa y tiraron ustedes de ese hilo, ¿no, Ana? Sí. Además, ahí fue muy bonito el asunto porque, curiosamente, esos dos cuerpos muertos, recibimos nosotros muestras recogidas del cuerpo del adulto, eran
insectos de ecosistemas terrestres. Está claro que yo pregunté si había alguna parte que se había quedado expuesta y me dijeron que no, que los cuerpos habían sido lastrados para que permanecieran sumergidos. Allí las cabezas de tanto del adulto como de la niña estaban cubiertas por bolsas de plástico. Se ve que había generado ahí una cámara de aire, de alguna manera se había producido la colonización previa antes de tirarlas al pozo de elementos de insectos terrestres y curiosamente aparecieron fases juveniles de moscas de interés forense pero terrestres. Y dices, bueno, esto es, hay aquí que pasa plantear, algo, claro. Aquí está pasando algo porque es que se hubieran muerto, es evidente. Y entonces, bueno, pues ahí nos hizo sospechar que quizás el cuerpo, como le decía, había estado expuesto previa a que estas personas fueran tiradas al pozo. La ausencia de esos colonizadores primarios que esperábamos encontrar, no se detectó ningún colonizador primario, también nos hizo pensar que a lo mejor esos cuerpos hubieran estado confinados antes y que, bueno, pues toda vez que las tiran al pozo, pues las pondrían en esas bolsas y demás, pero con esa cámara de aire que permitió que aún siguieran desarrollándose dentro de un medio acuático esos insectos de interés forense terrestres. Dice Sonia, pregunta si lo del CSI de triturar gusanos u otros bichos que han podido estar en contacto con el asesino para buscar ADN, ¿es algo que puede ser real o es ficción solamente? Bueno, a ver, lo del CSI yo querría destacar una parte positiva y negativa. Positiva, gracias a este tipo de series, pues se ha divulgado pues lo que es esta disciplina, ha llegado a mucha gente que la ha podido conocer a través de estas series. Pero la parte un poco negativa es que, bueno, pues sí, que trituran los insectos, que hacen no sé qué tal, pero quizás los procedimientos no se ajustan a los procedimientos reales y a veces se crean falsas expectativas sobre lo que luego son la resolución de los casos, ¿no? Cómo se concluye, cómo se emite o cómo se defiende este tipo de informes en comparecencias judiciales. Pues bueno, pues eso es la parte un poco negativa, ¿no? Que se espera a lo mejor más de lo que luego realmente se puede decir con el análisis de este tipo de evidencias. Tratan ustedes, además... Sí, adelante. Ana estuvo en el caso de Mariluz Cortés, de la niña asesinada por el pederasta, por Santiago del Valle, ¿no? ¿Qué encontrasteis ahí, Ana? La había dejado como una especie de... Acabó en una zona acuática. La desembocadura del río Diel. Sí. Sí. Bueno, también es que cada asunto es apasionante. En este caso recibimos muestras de insectos terrestres. Entonces, claro, después de analizarlas, valorar todos los condicionantes del insecto, de su comportamiento, por supuesto condicionantes geográficos, factores climáticos y demás, esos insectos eran compatibles con la fase de descomposición del cuerpo, con esa zona y demás, pero eran terrestres, por lo tanto entendimos que hubieran accedido a ese cuerpo muerto cuando el cadáver flotó. Y entonces, pues ahí se mantuvieron un tiempo el suficiente para dejar que esos insectos accedieran y se desarrollaran. Pero sí que también aquí fue muy importante la detección de unos organismos, en este caso no eran insectos, eran crustáceos, que estaban adheridos a la prenda, una especie de chaquetita que portaba la menor. Entonces estos crustáceos permitieron, por parte de un experto que colaboró con nosotros, experto en biología marina, del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, que determinó que efectivamente estos especímenes, estos crustáceos, eran compatibles con esas aguas salobres en este tipo de entornos acuáticos, ecosistemas acuáticos. Estudió su ciclo biológico, determinó el tiempo de ese ciclo biológico, es decir, que se hizo un estudio muy bonito de la parte, digamos, de esa fauna que era de ecosistema acuático frente al estudio que hicimos nosotros de los terrestres. Curiosísimo. Antes de despedir a Ana García Rojo, que hay decenas o centenares de especies con interés forense, como hemos aprendido que dice usted, es evidente, pero ¿hay alguna que sea su predilecta, que por lo que sea le facilite muchas más pistas que otro? Bueno, a ver, todas ellas, digamos que aportan una información útil porque cada una, como le comentaba, pues va a estar asociada a una fase del proceso de putrefacción.
Hay unas que dan una información más de lo que sería ese periodo de muerte, otras nos informan más sobre la compatibilidad con el entorno, en fin, cada una da un tipo de información. Desde luego, las más útiles en entomología forense son aquellos insectos que son realmente indicadores de la muerte, que son los colonizadores primarios. Muy bien, pues muy interesante. Hay oyentes que dicen que que desconocían, bueno, sí que evidentemente han visto en series trabajos como el de Ana García Rojo como responsable de entomología, pero que no esperaban a alguien hablando con esta pasión, ¿no? De animales y de cosas que a los demás nos producen repelús, ¿no? Y que casi no queremos ni imaginar, pero está bien que sepamos que existe y que Ana García Rojo desde pequeña sabía que se iba a dedicar a esto. Bueno, no a la policía, pero sí a la entomología porque le apasionaban los insectos. Ana, ha sido un placer conocerla. Igualmente, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y por permitir que se divulgue una disciplina que es de la policía. No sé si faltan entomólogos en la policía. ¿Es fácil que haya entomólogos? ¿Se encuentra fácilmente o no un entomólogo? Es difícil, es complicado, pero luego con una buena formación y trabajando y esto... Se aprende. Se va aprendiendo y se va. Bueno. Muchas gracias por todo, Un saludo. A usted, Gracias, Ana. Adiós, Luis y Manu, gracias. Adiós. Muy interesante, hemos aprendido cosas. Son las 5:04 en Canarias. Noticias.